¿Qué tanto saben sobre el Vibrio cholerae y la conocida enfermedad que produce? Pues, como sabrán o no, el Vibrio cholerae produce el cólera, que según la OMS es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con dicha bacteria, la cual es considerada como la diarrea acuosa más extrema que se conoce, puesto que los líquidos intestinales se expulsan en evacuaciones muy voluminosas. ¿Qué tan contagiosa es? Se afirma que el cólera puede ser endémico o epidémico. Se consideran endémicas las zonas en que, en 3 de los últimos 5 años, hayan habido casos confirmados de cólera cuya transmisión haya sido local, es decir, que no hayan sido importados de otros lugares. Por otra parte, los brotes, epidemias de cólera se definen por la aparición de al menos un caso confirmado de transmisión local en una zona donde habitualmente no haya cólera. ¿Y cómo se transmite? El cólera epidémico se propaga primordialmente a través de agua contaminada bajo condiciones deficientes de higiene, en especial cuando el tratamiento de las aguas residuales es inexistente o deficiente, de forma que este vibrio se adquiere a través de agua o alimentos contaminados, como moluscos o pescados consumidos crudos o manipulados de manera no higiénica, por heces o vómitos de personas afectadas y con menor frecuencia por contacto persona a persona. Y su reservorio principal es el hombre. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Las barriadas periurbanas, donde no hay infraestructura básica, así como los campos para personas desplazadas o refugiadas, donde no se cumplen los requisitos mínimos de agua salubre y saneamiento. ¿Quiénes son más propensos a contagiarse? Personas con hipocloridria o acloridria, es decir, aquellas en las que no hay secreción ácida del estómago, ya que las dosis infecciosas pueden ser muy bajas, de 103 a 105 microorganismos, las personas malnutridas y personas inmunocomprometidas. Además, en las áreas endémicas, tiene prevalencia estacional con alta incidencia en los meses más cálidos y el grupo de edad más afectado es el de 2 a 15 años. Sin embargo, todos los grupos etarios pueden ser afectados. Ahora hablemos un poco más acerca del Vibrio cholerae. Características. Es un bacilo gram negativo corto, a diferencia de las enterobacterias. Produce oxidasa y además fermenta glucosa, distinguiéndose de las pseudomonas. Es importante mencionar que este microorganismo no es parte de la flora normal del intestino. ¿Cómo es su estructura? Posee un flagelo polar, que es el antígeno H, por lo que es monotrico, y varios pilis para la virulencia. Todas las cepas cuentan con lipopolisacáridos formado por el lípido A, polisacárido central y una cadena lateral de polisacárido O. Los serogrupos más importantes de este vibrio son O1 y O1-139, los cuales producen el cólera característico. Factores de riesgo para su crecimiento: bajas temperaturas, menor a 15 grados centígrados, poca salinidad, mayor intensidad de la radiación ultravioleta, corrientes acuáticas más turbulentas y un pH bajo. ¿Cómo inicia la enfermedad? Para esto se requiere que el Vibrio cholerae se adhiera y colonice la mucosa intestinal mediante sus pilis. ¿Cómo llega al intestino? Este microorganismo debe superar la barrera gástrica, siendo esta la primera línea de defensa contra Vibrio cholerae. Cuando la barrera gástrica está intacta, se requiere de un inóculo elevado, 10 a la 8 microorganismos aproximadamente, para que la bacteria pueda atravesarla y llegar al intestino. Una vez adherido, es capaz de producir una potente enterotoxina llamada toxina colérica. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Esta toxina posee una subunidad A, la cual representa el componente activo, rodeada de 5 subunidades B, que median la unión de la toxina al receptor específico gangliósido GM1, encontrado en la superficie del enterocito. Después de la unión, la subunidad A se divide y uno de sus componentes, la fracción A1, penetra en la célula, donde actúa como una enzima catalizadora, estimulando el componente G de la enzima adenina tosiclasa. Esto conlleva al aumento de la producción intracelular de AMP cíclico, lo que produce a su vez una secreción activa de cloro e inhibe la absorción de sodio. Consecuencia: el resultado es una secreción activa de sodio, cloro, potasio y bicarbonato dentro del lumen intestinal, lo cual produce una diarrea acuosa profusa con una deshidratación rápida, aumento en la densidad del plasma y acidosis. Este germen no invade los tejidos ni la sangre, lo que explica que no haya ni inflamación ni fiebre. Es importante mencionar que el cólera es una enfermedad autolimitada que suele durar
alrededor de 6 a 7 días. ¿Cómo termina la infección? Después de una infección natural, se puede detectar anticuerpos séricos como inmunoglobulina G contra antígenos de superficie y contra la toxina colérica, los cuales son vibriocidas y destruyen al germen a través de la activación del complemento. Se ha demostrado que estos anticuerpos actúan a nivel de la mucosa intestinal e inhiben la infección. ¿Cuándo se presentan los síntomas de la infección? Usualmente luego de haber adquirido el vibrio y tras un periodo de incubación de 1 a 4 días. Hay un inicio brusco de la infección, con náuseas, vómitos y una diarrea abundante, de hasta 20 ocasiones al día, con cólicos abdominales. ¿Qué síntomas nos permiten sospechar de cólera? Varios, pues el cólera presenta un cuadro muy característico. Generalmente las heces se asemejan al agua de arroz, pues son acuosas, voluminosas y contienen moco, células epiteliales y un gran número de vibrios, sin la presencia de eritrocitos ni leucocitos. Además, hay una gran pérdida de líquidos y electrolitos muy rápida, lo cual lleva a una deshidratación intensa y trastornos del equilibrio hidroelectrolítico, e incluso la muerte en cuestión de horas si no se trata. Ninguna otra enfermedad produce deshidratación con tanta rapidez como el cólera. Estos efectos provienen de la acción de la toxina del cólera secretada por Vibrio cholerae en la luz intestinal. A pesar de estos efectos fisiológicos extremos, no hay presencia de fiebre o inflamación, ni se produce daño directo a la mucosa intestinal. ¿Qué tan grave es la infección por Vibrio cholerae? Según estadísticas de la OMS, la tasa de mortalidad sin tratamiento es de 25 a 50%. Sin embargo, casi el 60% de las infecciones por Vibrio cholerae clásicos son asintomáticas, lo mismo que casi el 75% de las infecciones por el biotipo, el TOR, de las cuales este último tiende a producir enfermedad más leve que el biotipo clásico. A pesar de ello, el 11% de las personas infectadas con Vibrio cholerae clásico y el 2% de las infecciones de las infectadas con Vibrio cholerae, el TOR, presentan la forma grave, mientras que en la enfermedad moderada se observa en el 15% y en el 5% respectivamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico microbiológico para este cuadro clínico? La sospecha inicial de cólera depende de reconocer las características clínicas típicas dentro de un entorno epidemiológico adecuado. Un diagnóstico bacteriológico se lleva a cabo mediante la realización de un coprocultivo, aislando al Vibrio cholerae a partir de las heces. El organismo se desarrolla en medios de laboratorio comunes, tales como agar-sangre y agar-MacConkey, pero su aislamiento se mejora con un medio selectivo, agar de tiosulfato, citrato, sales biliares, sacarosa o TCBS. Este cultivo se debe hacer al inicio de la enfermedad con muestras frescas de heces mantenidas en un pH neutro a alcalino. Una vez aislado, el organismo se identifica fácilmente por sus reacciones bioquímicas. Es importante mencionar que el examen microscópico de las heces no suele resultar de utilidad, ya que el microorganismo se encuentra diluido en un gran volumen de diarrea acuosa. Sin embargo, puede utilizarse para confirmar la ausencia de células inflamatorias debido a que no hay daño en la mucosa intestinal. Ahora todos se preguntarán, ¿es tratable el cólera? Pues sí, de hecho se trata fácilmente, con la pronta administración de sales de rehidratación oral para reponer los líquidos perdidos y de esta manera prevenir la deshidratación secundaria y más grave a causa de vómitos y diarrea. ¿Qué hacer en caso de una deshidratación más grave? En el caso de que la deshidratación sea muy importante, en el hospital pueden optar por administrar al paciente suero fisiológico o glucosado por medio de un goteo intravenoso. A su vez, hay posibilidad, en caso de que el médico lo considere necesario, de administrar antibióticos adecuados, con la finalidad de eliminar la bacteria y así acortar la duración de la excreción fecal, en este caso dada por Vibrio cholerae, reducir el volumen de líquidos de rehidratación necesarios y de esta manera lograr una compensación más rápida del paciente. ¿Sirve cualquier antibiótico? Pues no. Es de destacar y de suma importancia que el antibiótico, al igual que el resto del tratamiento, debe ser administrado por un médico certificado, ya que el mismo proporcionará las dosis adecuadas según el peso, la edad y estado hídrico del paciente. De todas maneras, aquí les dejamos algunos de los antibióticos que se pueden utilizar para el bacilo Vibrio cholerae, responsable de esta patología. Estos son acitromicina, la cual es un macrólido, la ciprofloxacina, la cual es una quinolona, doxicilina, la cual es una tetraciclina, el cotrimoxazol,
el cual es una sulfamida. Puedes morir a causa de este bacilo. A pesar de la descompensación rápida del paciente, el acceso rápido al tratamiento es esencial durante los brotes de cólera. La rehidratación oral debería estar disponible en la comunidad, pero además son necesarios centros de mayor nivel en los que se puedan administrar líquidos intravenosos y ofrecer atención durante las 24 horas del día. Por ende, con un tratamiento rápido y apropiado, la tasa de letalidad debe ser inferior al 1%. Recuerda, no se recomienda la administración masiva de antibióticos porque esto no evita la propagación del vibrio y contribuye a producir resistencia a los mismos. Algunos consejos a la hora de viajar a países en los que el cólera es endémico, es decir, donde siempre hay bacterias y donde los brotes ocurren de manera frecuente, pueden contribuir a prevenir el contagio con el bacilo Vibrio cholerae. Los siguientes tips: lavarse frecuentemente las manos con jabón, especialmente antes y después de utilizar el baño y de manipular o consumir alimentos. Evitar beber o cocinar con agua que no haya sido tratada, bien con desinfectantes mediante el hervido o embotellada. No comer pescado crudo. Rechazar la comida que no esté bien cocida. Lavar bien con agua embotellada o tratada, tanto las verduras como los cereales, hortalizas y frutas. Tener cuidado con alimentos perecederos como salsas, helados o leche que pueden estar contaminados. Comentar con el médico la conveniencia de vacunarse siempre que vaya a viajar a un lugar endémico. Recuerda, en los países endémicos, la prevención del cólera pasa por mejorar los suministros de agua potable y educar a la población para que mejore sus hábitos de higiene y realice una manipulación segura de los alimentos. La administración de la vacuna anticolérica también es recomendable en las personas que residen en zonas de riesgo, donde pueden surgir brotes epidémicos, pero no sustituye a las medidas preventivas, puesto que la protección que proporciona es de alrededor del 50%. ¿En qué consiste la vacuna? La vacuna contra el cólera es aquella administrada antes de entrar en contacto con la bacteria. La persona es capaz de fabricar defensas en caso de que la bacteria penetre en su organismo. Para ello, la vacuna administra bacterias inactivas de cólera, incapaces de suscitar el desarrollo de la infección, pero que favorecen la formación de defensas específicas. Aunque resulta útil, no debe sustituir a las precauciones para prevenir y controlar la infección expuestas anteriormente, ya que no ofrece una cobertura total frente a la exposición a la bacteria, aunque sí puede evitar que la enfermedad sea muy violenta. Esta vacuna puede administrarse de forma intramuscular o por vía oral. El médico será el encargado de recomendar la más adecuada. Gracias por vernos, esperamos que hayan disfrutado el video y que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden los tips importantes y las cosas como la profilaxis, la clínica y el tratamiento del cólera. Si quieren disfrutar más videos como este, no olviden suscribirse y darle like. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do